Generalmente hacemos planes, ¿verdad? Cuando termina una etapa y comienza otra, y eso suele sucedernos también con los años. Y a veces, sobre todo por las circunstancias y las características que estamos pasando en nuestro territorio acá en Argentina, se ve compleja alguna de las cosas, ¿verdad? Incluso he tenido que atender a algunas personas así de urgencia, porque hay momentos en donde la condición suele causar desbordes emocionales, porque no sabemos exactamente el resultado. Por eso es que quiero invitarle a que en este mes veamos propósito y planes, pero enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo que tenemos que también aprender como cristianos, o quizás recordarlo una y otra vez, porque hay algo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Y por eso puse como título de hoy, confiando en un diseño superior. Usted tiene que, si bien nosotros diseñamos y hacemos planes, tenemos que confiar que hay un diseño que es superior a nosotros, y ese es el que Dios ha puesto en su palabra. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Ahí deberíamos decir amén en esa expresión. Me gustó esta traducción, planes que tiene, planes de bienestar y no de calamidad, ¿sí? Y quizás tengamos que hacer un énfasis en esta expresión, vuelvo a decir, porque posiblemente los tiempos que estamos viviendo no son los mejores tiempos, pero vamos a confiar que hay un diseño superior de parte del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, el comienzo de un año es un momento que incluso popularmente, ¿verdad? Nos hace generar o nos hace pensar en planes, nos hace pensar en proyectos, en plantearnos objetivos y una serie de cosas. Y muchas personas ven esto justamente del inicio del año como una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para establecer metas y renovar posiblemente algunas situaciones, ¿verdad?, sobre las cuales hemos venido batallando, generarnos algunas metas de superación personal, de desarrollo personal. A veces generamos una serie de expectativas con respecto a lo que significa iniciar el primero de año, ¿verdad? Hay algunas tradiciones un tanto medio paganas también, en donde muchas personas en el momento de pasar de un año a otro, ¿verdad? Escuchaba los otros días, comen uvas, se colocan cierto tipo de ropa, y escuchaba de uno que dice que si querías viajar, entonces tenías que darle con las valijas hechas, dar 12 vueltas también, así, y una serie de cosas que obviamente hay personas que seguramente deben creer estas situaciones. Y también pareciera que esto ya es como un momento natural para reflexionar sobre el pasado, ¿verdad?, y pensar en el futuro. Es un tiempo para establecer muchas veces objetivos, para hacer planes que pueden llegarnos a ayudar, o nos pueden ayudar, ¿verdad?, muchas veces a enfocarnos en lo que es importante para nosotros, es decir, en el propósito que entendemos que Dios nos ha entregado para la vida. Ahora, aquí es donde posiblemente aparecen los primeros conflictos. Porque muchas de las cosas que iniciamos o decimos que a principio de año vamos a hacer, a veces nos colocamos una expectativa demasiado alta, y es que posiblemente el conflicto, quiero que me escuche esto, no está en la planificación. El problema no es los planes que nosotros podamos hacer, sino que muchas veces no tenemos un propósito claro. O sea, no sabemos sobre qué es lo que estamos caminando. Y por eso es que muchas veces renovamos una serie de ideas y planes a principio de año,
porque hemos perdido el sentido de la vida. No sabemos exactamente o nos hemos olvidado para qué estamos en este mundo. No tenemos un plan en mente, no tenemos un fin sobre el cual vamos diciendo, voy caminando hacia esa meta porque este es el propósito de Dios para mi vida. Entonces, ahí comienzan algunos conflictos. Porque lo que planificamos muchas veces lo hacemos de acuerdo sencillamente a ciertos deseos. A veces se planifica mucho de acuerdo a la moda que en ese año esté sucediendo, ¿verdad? El plan ahorro pudiera ser para este tiempo, ¿verdad? Entonces, primero era un plan de excesos y ahora es un plan de restricciones. Y posiblemente de acuerdo a eso vamos haciendo algunos planes y algunas personas quisieran que fueran más, ¿verdad? Que viven de acuerdo a un propósito para la vida, pero la gran mayoría todavía no está viviendo de esa manera. Y por eso es que usted y yo, que tenemos una fe en Cristo Jesús, deberíamos vivir de acuerdo a un sentido. Y si vamos a planificar, nuestros planes tendrían que ser de acuerdo a ese propósito que Dios le ha dado a nuestra propia vida. Se puede pasar. Esto es increíble. Y a veces he tenido que escuchar estas historias. Pero saben que a veces es posible haber pasado una vida sin hacer aquello para lo cual vinimos a este mundo. Hay personas que han experimentado toda una vida sencillamente viviendo, desperdiciando posiblemente capacidades, dones, talento, como otros que a veces me han llamado la atención, esta expresión de sentir que están viviendo una vida equivocada. Y eso tiene que ver muchas veces porque no hemos afirmado un propósito. Por eso la palabra y la expresión de Jeremías es muy importante para nosotros, posiblemente también en este inicio de año. Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bienestar, son planes para darles un futuro mejor. Y posiblemente más que planificar nosotros, lo que tenemos que aprender es entender cuál es el plan de Dios para nosotros y unirnos a ese plan. Dios está trabajando, mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús. Y nuestra tarea posiblemente consiste más bien en saber dónde Dios está trabajando y unirnos al trabajo de Dios para que nuestra vida entonces funcione dentro de este propósito divino y no estar nosotros tentando planes a ver qué es, si en una de esas la pegamos o no. Por eso también la vida del profeta Jeremías, que escribe este pasaje, es importante. Usted puede leer la vida de Jeremías justamente en el libro de Jeremías y también en el libro de Lamentaciones, aquí en la Biblia. De hecho, Jeremías es llamado el profeta llorón, porque muchas de las cosas que él expresa son sencillamente lamentos, y de hecho ese es el nombre del libro que escribe también Jeremías, que se llama Lamentaciones. ¿Alguna vez te ha pasado esto de estar luchando entre tratar de saber la voluntad de Dios y querer hacer o no hacer lo que pareciera que es lo que Dios te está indicando hacer? Es una lucha que a veces tenemos. Y esa fue una de las luchas de Jeremías justamente. No podríamos decir que Jeremías fue un profeta exitoso de acuerdo a los parámetros de éxito que posiblemente manejamos hoy. Pero él no ocultó estas batallas. Tuvo una tarea difícil. Profetizar y profetizar que lo que estaban viviendo era producto de que habían vivido fuera de los planes de Dios.
Y cuando nos dicen algunas verdades no nos gusta. Así que hasta lo acusaron al pobre Jeremías de falso profeta. Pero usted tiene que saber que Dios sí tiene planes y Dios sí tiene propósito y Dios tiene un propósito para su vida. En la travesía de lo que significa vivir en obediencia, que es lo que vivió Jeremías de alguna manera, revela también los desafíos que a veces nosotros tenemos de tratar de buscar, de entender y cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida. No es fácil, no es sencillo. Usted sabe, es una batalla. El mismo apóstol Pablo en algún momento escribió, porque hay una batalla dentro mía, porque aunque sé qué es lo que quiero hacer, no termino haciéndolo. Por eso es que muchas veces entonces vivimos de ciertas frustraciones. Y en el caso de Jeremías, aún después que él tomó la decisión de obedecer a Dios, no significó que el camino a continuación iba a ser tranquilo, muy por el contrario. Aparecieron presiones, persecuciones, y él lo llevaba a preguntarse muchas veces si había elegido lo correcto. Una vez le dijo a Dios, me engañaste. Me convenciste de hacer tal cosa y pareciera que todos son fracasos tras fracasos. Por eso es que es importante leer el libro de Jeremías también y sus lamentaciones. Porque Jeremías nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles. En los tiempos más complejos y más difíciles, quiero que sepa que aún ahí es posible servir a Dios y creer que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Entonces, esta palabra, al iniciar ya este proceso, nos ayuda a descubrir esto, una sabiduría práctica para cada día, mientras buscamos seguir a Dios en medio de muchas situaciones que posiblemente pareciera que se oponen a la condición. Usted y yo podemos encontrar sabiduría. Miren, hay un conflicto muchas veces entre estas dos expresiones, expectativa y esperanza. Y a veces nosotros confundimos expectativa por fe. Pero estas dos expresiones, sí, sobre todo esperanza, la esperanza es una expresión bíblica, expectativa no aparece en la expresión bíblica. Las expectativas son parte de nuestra vida y tienen un poder extraordinario muchas veces para motivarnos. Cuando estamos esperando que algo suceda, ¿verdad? Cuando estamos allí teniendo en mente. El problema es que a veces esas expectativas se alejan un poco de nuestra realidad. Las expectativas nos permiten determinar metas que nos interesan, nos impulsan, ¿verdad?, a hacer muchas veces ese esfuerzo, ir un poquito más allá de lo que hemos estado haciendo, y en este tiempo estamos llamados a hacer mucho más posiblemente, y muchos esfuerzos más de los que en otro momento hemos hecho, pero a veces esa expectativa va a depender también del tipo de visión y si es posible realizarla o no. Muchos de nuestros problemas y muchas de nuestras frustraciones vienen porque a veces nos colocamos expectativas tan altas que llegan a ser irreales. Y pensamos que Dios va a trabajar sobre nuestras expectativas, pero quiero decirle que Dios se mueve por medio de la fe, no de las expectativas. Por eso es que tenemos que entender el otro concepto, que es la esperanza, ¿sí? Que si bien la esperanza es una creencia optimista también, en que en algo va a suceder, algo bueno va a suceder en el futuro, no está basado en este pensamiento de acciones y de lo que podemos esperar de ciertas condiciones, o a veces esperar de las personas. Miren, incluso en español, la palabra esperanza viene del latín
que se lee como sperare, y esta palabra significa esperar. De ahí viene también la expresión desesperar. Así que esperanza básicamente es esperar en fe. No es expectativa. Es esperar, la esperanza puesta sobre algo o alguien que es superior a nosotros mismos. De hecho, es posible decir que cuando nosotros estamos esperando por algo, estamos activando justamente la esperanza de que eso ocurra. Porque tampoco tendría sentido esperar algo de lo cual no sabemos nada. Por eso es que muchas veces, como desconocemos esto y hemos puesto no fe, sino expectativa sobre situaciones, es que también nuestra fe decae y nos frustramos. La fe y la esperanza son complementos de una misma expresión. La fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Es la mejor definición que nosotros podemos encontrar acerca de la fe. La fe requiere de certezas, de certidumbre. La fe requiere de convicciones firmes sobre algo. La esperanza mira la realidad del futuro por lo mismo, porque sin fe no hay esperanza, y si no hay esperanza tampoco hay fe. Así que se complementan una a otra. Entonces, los cristianos somos personas de fe y somos personas de esperanza. Así que si cambiamos este concepto, entonces nuestras expectativas no están basadas en lo que nosotros podamos hacer o lo que los demás puedan hacer o el ofrecimiento que nos hicieron de algo o lo que estamos esperando que llegue a suceder, sino lo que tenemos que tener es mayor esperanza. Es una fe. Una fe activa. La esperanza es un sentimiento personal y que muchas veces lo diferencia de la expectativa, que a menudo involucra a otras personas, involucra factores externos, ¿verdad? ¿Cuántas veces a usted le han hecho una propuesta de algo, verdad? Y usted generó toda una expectativa de eso y te dice, ya te voy a llamar. Y pasó un día, pasó el otro y usted comienza a enojarse, le da angustia, luego le da miedo, y todo eso da paso a la frustración. Porque estamos involucrando a factores que son externos a nosotros. Estamos hablando de promesas, estamos hablando de palabras, estamos diciendo, a ver si esto llega a suceder. Pero la esperanza es diferente. La esperanza tiene que ver con que algo bueno va a suceder. Mientras que la expectativa es una creencia racional en que algo puede o probablemente puede ocurrir en el futuro, la esperanza es, Dios tiene un plan para mi vida. Así que nosotros, más que expectativa, tenemos que ser personas que en este año pongamos nuestra esperanza en la obra preciosa de Dios manifestada a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Decimos amén. A menudo entonces las expectativas se basan en esto, suposiciones acerca de lo que debería ser, en base a lo que nos han enseñado, que hemos aprendido, y por lo mismo es que muchas veces puede ser una fuente de estrés, de ansiedad inagotable, hasta deprimirnos, porque no se dio la expectativa que teníamos, y muchas veces esa misma expectativa nos va alejando de la realidad y nos encontramos de lleno con esto que le mencionaba recién, que es la frustración, porque hemos sido poco realistas,
porque está basada en hechos específicos, o depende de lo que otros creen o lo que otros harán, pero nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. La esperanza está puesta en lo que Dios va a hacer. Por eso es interesante, y ya vamos a meternos bien en este tema, Colosenses 3:2, hay una expresión del apóstol Pablo diciendo: por lo tanto, ya que ustedes han resucitado, estoy leyendo versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tengan esperanza, no se generen grandes expectativas. Buscar las cosas de arriba. El consejo del Señor es ese. Si vamos a los Salmos, vamos a encontrar algunas cosas que tenemos que recordar. Dice Salmo 33:11, pero el consejo del Señor sigue en pie para siempre. No es temporal, no es para un tiempo. El consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Gloria a Dios por eso. Alcanza hasta nuestra descendencia. Salmo 45, Señor, Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas, tienes planes maravillosos para nosotros, eres incomparable. No me alcanzan las palabras cuando intento contar tus maravillas. Tienes planes maravillosos. Salmo 138:8, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Y tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya. No me desampararás. Proverbios 16:1. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Y una más, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos al inicio de esta nueva temporada? ¿Está confiando en el diseño superior? Vamos a confiar entonces en ese diseño superior. Lo voy a poner de esta otra manera. Amén. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro mejor. Entonces, como siempre digo, 7 cosas que aprendí y que quiero que podamos entender en conjunto con respecto a lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. La primera cosa es que Dios nos conoce como nadie más puede conocernos. Dios conoce incluso nuestros pensamientos. ¿A dónde iré o cómo escaparé de tu presencia? Si fuera hasta lo más alto, allí estás, y si fuera hasta lo más profundo, allí también te voy a encontrar. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón. Dios no mira nuestras acciones, Dios mira nuestro corazón, Dios entiende nuestros pensamientos. Entonces la primera cosa es, Dios nos conoce como nadie puede hacerlo en este mundo. Ni siquiera nosotros nos conocemos tan bien como nos conoce Dios. La segunda cosa es que tiene que entender que de acuerdo a lo que hemos visto en esta palabra, en los Salmos, y la invitación que incluso nos hace Pablo, es que estamos constantemente en los pensamientos de Dios.
Dios está pensando en usted, Dios está pensando en mi propia persona. A veces nuestros pensamientos son bastante erráticos, ¿verdad? A veces nuestros pensamientos no nos llevan justamente a buenas cosas. Ya he mencionado, el 80% de los pensamientos que humanamente tenemos son pensamientos trágicos. Por eso la palabra dice, pero yo no tengo ese tipo de pensamientos para ustedes. Yo tengo pensamientos buenos, tengo buenos planes para ustedes. Aunque nuestros pensamientos sean trágicos, Dios tiene planes buenos y de bienestar para cada uno de nosotros. Entonces, está usted y estoy yo en la mente de Dios. Dios está pensando en nosotros cada día. Número 3, Dios tiene planes. Y Dios tiene planes con propósito para cada uno de nosotros. No es que la situación es, bueno, arréglensela, muchachos. Y a veces nosotros planificamos justamente y colocamos expectativas como si de verdad nadie más estuviera trabajando con nosotros. Por eso es que esto es una expresión de fe. Dios tiene planes y tiene propósito para nuestra vida. Deberíamos decirlo de esta manera: Dios tiene propósito para mi vida y tiene planes buenos para mi vida. Número 4. Los planes de Dios son para nuestro bienestar. Por eso deja que Dios actúe. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros planificando? ¿Cuántas veces estás frustrado por eso? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, verdad, en nuestra apreciación de las situaciones? Pero Dios está allí. Los planes de Dios son para nuestro bienestar. La quinta cosa es que los planes de Dios siempre traen paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, y la que va a cuidar nuestros pensamientos y nuestros corazones, o sea, nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos van a estar cuidados y protegidos en Cristo Jesús. Los planes de Dios traen una paz tan profunda que una vez que nosotros hemos presentado nuestras condiciones delante de Él, la Biblia nos invita a incluso cambiar nuestra manera de pensar. Allá no tenemos que siquiera seguir enfocados en aquello que ya le hemos presentado a Dios. Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, las cosas en las cuales hay virtud, en eso tienen que pensar. Ya le entregamos esto otro y ya está dentro de los planes de Dios. Así que ahora incluso puedo ya desligarme de eso y cambiar mi manera de pensar. Sexta cosa, Dios ha planificado para un futuro lleno de esperanza. Aclaro otra vez, no de expectativa, sino lleno de esperanza. La espera en fe. La espera activa. Esa espera que me hace creer que aquellas situaciones que están fuera de mi alcance va a suceder. Dios va a producir en nosotros certeza de lo que se espera y convicción en lo que todavía no podemos ver. Así que allí está. Y séptima cosa, los planes siempre vienen con certezas y afirmación de Dios. Otra versión de este mismo versículo dice: yo, el Señor, lo afirmo. Yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y a veces yo siento que Dios pone su firma a continuación diciendo: esto es lo que tengo para vos, este es mi contrato contigo. Tengo planes, porque hay un propósito para tu vida. Así que, ¿qué espera usted de este año?
¿Ha planificado? ¿Tiene ciertas expectativas? ¿O está haciendo caso a esta palabra? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba, porque de allí va a venir todo lo que usted y yo necesitamos para vivir confiados en este tiempo. Tiempo que no podemos ocultar, que es complejo y difícil. Pero usted decide, o vive de frustraciones, o vive en la esperanza de que Dios es quien nos está guiando dentro de ese propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Puede decir amén? Amén.